Este viernes 18 de mayo tuvimos en los periódicos la noticia de un avión que cayó en La Habana, Cuba. ¿Se dieron cuenta de eso? Y bueno, hasta ahora van como 110 personas muertas. Por eso dije que iba a ser una mala introducción para la introducción. Y una de las cosas que más ha conmovido a la iglesia cristiana es que 10 parejas pastorales murieron en este accidente. De la iglesia en Cuba, la iglesia nazarena, una ciudad un país que ha estado con una carencia muy grande de líderes. Y en este accidente, 10 parejas que estaban en un encuentro nacional de parejas, en este avión, pierden su vida, ¿sí? Para medir las dimensiones del impacto de esto eran particularmente 10 parejas de una región puntual de Cuba. Es como si de nuestra federación, la FIBEC, perdiéramos 10 parejas de pastores, ¿cierto? De las 14 iglesias que somos. Eso obviamente ha traído mucho dolor, muchas preguntas, porque yo no sé si usted inmediatamente empieza a hacerse preguntas como que, pero ¿y qué pasó ahí? ¿Cierto? ¿Y por qué Dios permite esto? Y un montón de cosas. Yo creo que al leer este titular me conecté mucho con la predicación, porque la predicación de hoy es cuando la voluntad de Dios duele. Cuando la voluntad de Dios duele. Y obviamente por eso hablaba de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre este accidente, ¿sí? Ninguno puede ni sumar ni restar días a la existencia que Dios ha determinado darnos. Dios es soberano sobre esto. Y seguramente nuestros hermanos allá, las familias y las iglesias están en un duelo tenaz, con muchas preguntas y peleando con esta realidad de cuando la voluntad de Dios le duele a uno. Le duele a uno. Y la verdad es que para muchos de nosotros hemos cruzado ya ese valle donde se hacen las preguntas de por qué Dios está permitiendo esto. Y para algunos se está como avecinando, se ve ahí en el horizonte algo que va a venir a afectar de maneras drásticas nuestra vida, o tememos que va a venir a afectar. Y la verdad es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero en ocasiones esas tres cualidades se cruzan con el dolor. Se cruzan con el dolor. Y no quiero empezar la predicación y el texto sin que tomemos un momento para orar, porque son 10 iglesias que están en esta mañana sin sus pastores, ¿sí? Y toma un momentico en silencio, por favor. Y piensa cómo se deben sentir esos hermanos, hermanas, sus hijos, sus comunidades. Y en silencio ora al Señor, por favor, por estas iglesias hermanas que hoy viven en duelo, al ver partir a sus pastores. Señor, tú eres bueno en todos tus caminos. Perfectas son tus sendas. Buena, agradable y perfecta es tu voluntad. Y nos unimos, Señor, no solamente para pedirte por tu paz y tu consuelo para
tantas personas que hoy están sintiendo el vacío de sus pastores. Sino que te pedimos especialmente, Señor, que esta verdad de entender que tú eres soberano sobre la historia, sobre nuestras vidas, que tú eres bueno y que lo que haces, aunque suene a veces difícil, aunque nos parezca ilógico, sigue siendo perfecto. Oramos que estas verdades traigan descanso, paz y esperanza a sus familias, a sus iglesias hoy. Gracias, Señor, por la forma en que las Escrituras nos muestran cómo la pérdida de los líderes también fue formas en las que tú avivaste en la iglesia. Y aunque duele, Señor, creemos en tu voluntad. Y hoy que vamos a meternos en este tema, te pedimos tu gracia para las diferentes formas en que nosotros mismos estamos batallando con entender tu voluntad, quizás en sucesos dolorosos que han estado pasando o que han sucedido, como en el caso de Alexis, pero también con aquellos sucesos que se ven oscuros, difíciles, que quizás vemos avecinarse a nuestra realidad, a nuestra familia, a nuestra situación. Hoy danos la gracia, Señor, de abrazar tu plan perfecto, pero también aprender estrategias para enfrentarse a estos momentos donde la voluntad del Señor duele, para permanecer firmes y fieles, esperando la corona que tú prometes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 14. Vamos a leer este texto precioso de Jesús en el Getsemaní. Este texto es una belleza de texto. Es una belleza de texto. Porque es de esos textos que te dejan entrar como a la cámara secreta de Dios. Y particularmente este texto te deja ver como si fuera por una ventana, te deja ver por un momento el corazón de Jesús. Este texto yo anhelo que hoy aliente nuestro corazón y nos anime y traiga esperanza en medio de las dificultades que atravesamos. Marcos capítulo 14, versículo 32 en adelante. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tan la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos del sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense,
vámonos, ahí viene el que me traiciona. Para poder entrar a estudiar este texto, como siempre, me encanta darles el contexto donde está metido. Lo que viene antes del texto, ¿alguien se dio cuenta qué era lo que estaba antes del texto? En sus Biblias está. La tentación, la negación de Pedro, y vienen directamente de tener la última cena, una última cena que fue de muchas cosas. Fue del lavado de los pies de los discípulos, fue de entregar y explicar cómo su cuerpo iba a ser partido a causa de los pecadores, y también fue el anuncio enorme de que alguien de esos seguidores que habían caminado 3 años con él lo iba a traicionar. Este texto viene justamente después de eso. Ya Jesús está aproximándose a la hora. De hecho, termina la narración y en el versículo 48 inmediatamente arrestan a Jesús. Dice el texto que el lugar donde ocurre toda la escena se llama, ¿qué significa? Getsemaní. Es el lugar donde se prensan los olivos, ¿sí? Y muchas veces la Biblia utiliza estos lugares simbólicos que tienen como una connotación teológica para darle sabor a la escena. Jesús va a Getsemaní, a donde se es prensado en los olivos, y ahí es justamente donde va a ser prensado nuestro Señor. Dice el texto que está acompañado de 3 personas. ¿Quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Los mismos que presenciaron ¿qué? La transfiguración, ¿sí? Era ese círculo pequeño de Jesús que lo acompañaba a varias partes. Y delante de ellos es que Jesús empieza a desmoronarse. Porque esta escena particular del Getsemaní es como la sala de espera cuando te van a operar el corazón, ¿cierto? O te van a hacer una intervención quirúrgica en el cerebro, que es como esa ansiedad de lo que viene y ese temor de lo que va a pasar. Algún autor decía que es como el que va a saltar del avión con paracaídas, es como ese entretanto va a saltar, ¿cierto? Esa sala de espera. Aquí esta escena describe justamente la sala de espera previa a la crucifixión, y nos da una ventana enorme para ver el corazón de Jesús y la intimidad y la relación que tenía con el Padre. En especial, uno necesita siempre que estudies la Biblia, uno necesita hacerse una pregunta que es clave para entender el significado de un texto, que es, ¿qué perdería este texto, este libro de Marcos, si nosotros quitáramos ese texto? ¿Sí? Esa es una pregunta de interpretación. ¿Qué perdería este libro si ese texto no se hubiera escrito? Imagínense qué perdería ese texto. ¿Qué perdería? Ver a Jesús orando. Ver a Jesús orando, ¿qué más? Sufriendo, ¿qué más? La expresión más humana, la dependencia. Y ahora, yo les voy a decir para mí qué era lo que perdía particularmente ese texto. Perderíamos la oportunidad de ver el costo de nuestra salvación. Porque Jesús, en esta escena, nos damos claramente cuenta que no es ni un maniático ni un fanático que dio su vida pues porque sí, tampoco es un peón que no, que es que le tocó y ahí él estaba batallando con algo, estaba batallando con la voluntad de Dios y su voluntad, que esto sí es como decía Juan 10, que Él pone su vida, que nadie se la quita, nadie se la roba, Él mismo la pone de su cuenta para volverla a tomar, que fue un acto voluntario de Jesús el padecer lo que iba a padecer. Pero una de las cosas más curiosas de este texto es esa angustia extrema de Jesús. Si ustedes ven el versículo 33, ¿qué dice? Que empezó a sentir temor y tristeza, y le dice a sus discípulos una cosa preciosa para los líderes de la iglesia: es muy importante que tú aprendas a vivir en vulnerabilidad, que sepas, que dejes conocer a otros cómo estás,
¿Cómo estás? Le dice a sus discípulos, es tan la angustia que me invade, que me siento morir. Y dicen que ese término griego en particular es como la expresión para la peor angustia del ser humano, la peor angustia. Tanto, dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor, que eran gemidos y lágrimas. Eso nos describe la escena. Jesús estaba desmoronado, completamente desmoronado. No era como que estaba como acongojadito o maluco, estaba desmoronándose. Lucas 22 nos dice que él, estando en esta agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Eso médicamente se llama hematidrosis. Y los médicos dicen que eso sucede cuando un ser humano está expuesto a demasiada tensión, los vasos capilares empiezan a reventarse y se juntan con el sudor y empiezan a salir gotas de sangre. Pero ¿por qué Jesús estaba tan angustiado? Porque la Biblia nos muestra una y otra vez muchos mártires que afrentaron la cruz y la muerte con mucha dignidad, con mucha fortaleza. ¿Y será que nuestro Señor es como menor a ellos? Jesús dice, Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Marcos 10 nos estaba diciendo, el Hijo del Hombre no vino para servir, Él no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Segunda de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jeremías 49:12, como este texto habla del tema de la copa en Reina Valera, la copa del castigo, esa persona que recibía la copa del castigo, de la ira de Dios, se convertiría en el objeto de maldición, de horror, oprobio y desolación. La razón por la que Jesús estaba tan angustiado es que nadie en el mundo había experimentado ni va a experimentar eso que él estaba experimentando ahí. Porque no era que Jesús tuviera miedo a que de alguna manera lo iban a latigar, que lo iban a escupir, que lo iban a bofetear, que lo iban a crucificar. Eso le pasó a muchas personas. Era el costo que estaba asumiendo. Dice Isaías 53, que sobre él cayó el precio de nuestra paz. Que todos los pecados de la humanidad, por un momento, estuvieron sobre los hombros de Jesús. Que él ahí en el Getsemaní estaba cargando con todo el peso del desastre de toda la humanidad. Ahora imagínense esto. Porque para hablar del tema del pago del pecado, uno a veces lo considera como algo tranquilo, como que sí, algo de conocimiento, pero para darles un pequeño sabor de lo que estaba pasando, cuando el texto se refiere a la copa de la ira de Dios, se está refiriendo a eso, a que Dios ha decidido vaciar su ira sobre alguien. Acá, quiero que te conectes con esa indignación que te produce ver en la noticia un abusador de niños. Que te conectes con esa sensación que te da cuando ves alguna de esas películas sobre la historia de los nazis. Y esa como rabia, dolor. Quiero que te conectes con la indignación que te produce ver atentados terroristas fuera, y bueno, aquí tenemos bastantes. Quiero que te conectes con el sicario, con el traficante sexual. Yo no sé si cuando te menciono a estas personas, uno empieza como que algo le hierve por dentro, no. Y algo dentro de su corazón clama ¿qué? Justicia. Justicia. Eso es lo que se tiene que hacer. Imagínate eso multiplicado por millones
y millones y millones de personas. Y que no eres tú el que se indigna. Es un Dios que es 3 veces santo, que dice que no puede tener parte con el pecado, que no tiene parte con la oscuridad. El que dice que la paga del pecado es muerte. Ese Dios completamente santo. Si tú y yo, que somos caídos, sentimos cierto malestar, ahora imagínate Dios que es completamente santo y perfecto. Y ahí está su Hijo, convertido en el objeto de la ira, no de un abusador, no de un terrorista, sino de millones y millones de ellos, junto con todos nosotros que nos rebelamos contra Él. Eso es lo que estaba experimentando Jesús ahí. La piedra de Dios y el deseo de hacer justicia de una vez por todas. Eso es lo que estaba cargando Jesús. Por eso se desmoronaba, porque todo estaba sobre Él. Y en un momento toda la ira de Dios se iba a vaciar completamente sobre Él. La ira de un Dios santo, que el Antiguo Testamento está repleto de historias mostrándonos cómo Dios se enojaba con una sola persona y se la tragaba toda la tribu. Desaparecían pueblos enteros y millares de personas eran acabadas solamente por la santidad de Dios. Y aquí estaba uno que estaba pagando por todos. Por eso es que estaba angustiado Jesús. Y no quería pasar a otra parte de este texto sin entender el grado de gravedad de lo que estaba atravesando él en el Getsemaní. Eso le da sabor a este texto y le da relevancia a ese texto al recordar que cuando Jesús se estaba desmoronando, también tú estabas en su mente. Tus incapacidades, tus frustraciones, tu pecado, tu rebeldía, ahí estaba sobre él también. Esa oración no es ajena a nosotros. Esa oración nos incluía a nosotros. Y gracias a nuestro Señor que decidió decir sí. Vamos. Sin embargo, este texto también nos deja unas enseñanzas preciosas para saber cómo abordar esta realidad de cuando la voluntad del Señor nos duele. ¿Qué actitud tomamos ante la prueba? Y hay 3 puntos que quisiera abordar esta mañana. La actitud de Jesús, la actitud de los discípulos y la actitud de nosotros. Arranquemos pues. La actitud de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Va y ora. Ora. Cuando la voluntad del Señor se vuelve oscura, difícil, dolorosa en la vida, Jesús va y ora al Padre. Y esta oración es una oración preciosa, porque tiene muchos elementos que nos muestran a nosotros cómo acercarnos correctamente cuando estamos pasando en medio de pruebas difíciles en nuestra vida y cuando empezamos a ver que la voluntad del Señor suele dolernos. La primera es que Jesús se dirige al Padre como ¿qué? Abba. Y ya mucho se ha dicho de esto, de un término arameo que es la relación más cercana, como papito, ¿sí? Un término que los judíos no utilizaban. Hay una intimidad con el Padre. Pero lo otro es que Jesús se acerca con una teología correcta. Y miren lo que dice: Señor no, Padre, todo es posible para ti. ¿No les parece hermoso eso? Es decir, se acerca con esa realidad de, no es que Dios como que de pronto pueda, no es como que a veces Él se siente como amarrado, yo no sé si Él sí le va a dar para hacer esto o no. Señor, Padre, todo
todo es posible para ti. Una comprensión correcta acerca de Dios. Porque muchas veces en medio de la prueba uno se acerca como que, bueno, ¿será que de pronto pues yo voy a orar? ¿Cierto? A ver si de pronto sale. A ver si el Señor de pronto me escucha. Como si el Señor estuviera limitado. Pero aquí la comprensión de Jesús es: todo es posible para Él. Esta oración expresa una vulnerabilidad, una actitud preciosa, que cuando uno está probado, siendo probado, uno puede acercarse con toda tranquilidad a Dios para decirle eso que uno quisiera ver. Señor, ¿y qué es lo que le pide Jesús aquí? No me hagas beber este trago amargo. Dice Reina Valera: pasa de mí esta copa. ¿Cierto? Por favor, Señor, pasa de mí, no me hagas beber esto. Pero donde está el gran giro de Jesús, que es el gran giro que nosotros tenemos que aprender, porque para clamarle a Dios que nos saque de pruebas, pues todos sabemos que queremos, ¿cierto? Todos sabemos cómo queremos evitarlas. Pero aquí está el gran giro y el gran secreto: la sujeción. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No sé si les deja ese sabor a que algo murió, o más bien alguien murió ahí. ¿Quién murió? Y qué enseñanza tan preciosa para nosotros, que la sujeción de Dios, cuando oras, la sujeción a Dios no es otra cosa sino aprender a morir. Aprende a morir. A eso que sí, tú anhelas mucho esto, y tú anhelas que se te evite esto, o tú anhelas alcanzar esto, pero Padre, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Ese es el camino de la muerte. Morir a mí para que viva a quién. Él. Pero esta oración, con todos esos componentes, tiene una actitud muy bella, y es la perseverancia en medio de la prueba. Dice en el verso 39 que Jesús se retiró e hizo la misma oración. Parece que 3 veces estaba rogándole al Señor lo mismo: Señor, por favor, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 veces repitiendo las mismas palabras, hasta que por fin llega algo que anhelo que sea lo que nosotros podamos aprender en medio de las pruebas, y es obediencia. Versículo 41. Ha llegado la hora, le dijo Jesús a sus discípulos. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y mis hermanos, una de las cosas impactantes de este texto es que constantemente se dice que Jesús va a orar 3 veces, pero hay un completo silencio de Dios. Y no es que Dios no hable. Ya Marcos nos ha mostrado 2 oportunidades en que Dios se abren los cielos y Dios Padre habla algo sobre su Hijo. ¿Se acuerdan? En la primera vez en el bautismo, ¿qué dice? Tú. No es este. Tú. Le habla a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y luego, nuevamente en la transfiguración, vuelve y se escucha esa voz. Dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. No es que Dios sea mudo, pero en esta ocasión, en la mayor prueba de Jesús, enmudece. Silencio. Para que, mis hermanos, no te sientas tan extraño cuando una y otra vez, en medio de las cosas, las calamidades más grandes de tu vida, a veces no escuches al Señor. Y creo que aquí hay un aprendizaje para nosotros: a veces aprender a entender el mensaje del silencio. Jesús está batallando con hacer su voluntad, pero aprende a morir a través de la oración. ¿Y cuál es el resultado de Jesús? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué hace Él? Levántense, vámonos. ¿Vámonos para dónde? Pareciera que Él estaba orando y se pudo dar cuenta de que ya Judas había entregado, le habían entregado la plata a Judas, que ya venía en camino, que ya lo iban a agarrar.
y dice, levántense y vámonos. ¿Y para dónde coge? ¿Para el monte? Ahí viene el que me traiciona. Vamos para allá. ¿Vamos a qué? Vamos a enfrentar eso que Dios ha determinado para mí. Vamos para adelante. Qué impresión lo que hace una vida de oración. Aunque hay una muerte profunda, hay esta determinación de confiar en la buena voluntad de Dios para decir, vamos para allá. Porque dígame si no, si te ponen a escoger, no es verdad que todos nosotros ahí mismos saldríamos a coger lo que nos evite el sufrimiento. De una. Y por eso muchas veces claudicamos en nuestra fe. Aquí hay una enseñanza de nuestro Señor en la oración que nos muestra que muchas veces, y quizás más de las que quisieras aceptar, el Señor te va a decir, no, esto es mi plan bueno, mi plan agradable y mi plan perfecto para ti. Y por eso oraba de esa manera por los hermanos de la iglesia en Cuba, porque ese es un no del Señor. Y que por la gracia del Señor les dé la resolución y la comprensión para actuar de la misma manera. Esto ha sido voluntad del Señor, vamos para adelante. Pero la segunda es la actitud de los discípulos. El texto se teje como un contraste para nosotros. Jesús les pide que por favor lo acompañen en el momento más agónico de su vida. Les pide que lo acompañen y ellos van. Pero la actitud de los discípulos es muy diferente a la de Jesús. Jesús, hemos estado hablando, refleja dependencia, intimidad, una teología correcta, vulnerabilidad, sujeción, perseverancia, obediencia. Pero la actitud de los discípulos dista mucho de eso. Dos cualidades que dice Jesús de ellos: que no estaban velando y que no estaban orando. Es decir, estaban dormidos y desprevenidos. Y eso es muy importante recordar que en el capítulo anterior, justamente recuerda que estábamos predicando que Jesús les está diciendo, manténganse despiertos, que no nos coja cuando venga el Señor. Dicen por ahí con los calzones abajo, ¿cierto? Manténganse despiertos. Dice el versículo 37, Simón, ¿estás dormida? ¿No pudiste mantenerte ni una hora? Vencidos por el sueño, no perseveraron en orar. Pero lo otro, versículo 38, le dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y ahí nos muestra cómo estaban desprevenidos los discípulos. ¿Pero desprevenidos de qué? Ese término que utiliza el texto de la tentación es un texto que es intercambiable con la prueba. Tanto Lucas como Pablo, Santiago y Pedro hablan una y otra vez utilizando el mismo término, diciendo que son pruebas. Lo que Jesús parece que les está diciendo literalmente es, velen y oren para que no caigan, para que no se aparten cuando venga la prueba. ¿Sí? Velen, estén alertas. ¿Y qué es ese tema de estar alertas? Sino de reconocer esto que les está diciendo. El espíritu puede estar muy dispuesto, pero este cuerpo es débil. Tú necesitas estar constantemente alerta, entendiendo tu propia debilidad. Porque uno va a estar velando y estando alerta es porque ve en últimas o percibe que puede haber algún peligro para uno. Por eso les dice, estén moscas, pilas, despiertos, no se duerman. Porque Marcos, ya en el capítulo 4, nos habían dicho de esa parábola del sembrador, ¿recuerdan? La parábola del sembrador, que caen en diferentes partes. ¿Recuerdan al terreno pedregoso? Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra enseguida la reciben con mucha alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución a causa de la palabra,
enseguida se apartan de ella. ¿Qué esperaba Jesús de ellos? Que se mantuvieran despiertos, que se mantuvieran en un estado de alerta, como en la conciencia del peligro que van a caer, que están en guerra con su corazón, con su carne. Esperaba que ellos vivieran una vida de oración, de dependencia de Dios, con una comprensión, una cosmovisión de la perspectiva de Dios en medio del sufrimiento. Porque algo importante de esto es que ellos ya sabían lo que iba a pasar. Acuérdense que venían de la última cena y ya una y otra vez Jesús les había dicho que iba a morir. Para ellos no era desconocido esto. ¿Cuál fue el resultado de esta actitud de los discípulos? Primero, resolver el problema en sus fuerzas. Versículo 47. Uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Cuando nuestra vida no permanece en un estado de alerta, de vigilancia y de oración, cuando venga la prueba, cuando la voluntad del Señor duela, vas a querer solucionar las cosas a tu manera. Es lo primero que va a salir. ¿Sí? Lo primero que va a salir. Pero lo otro, el resultado de esto, es que terminan huyendo y abandonando a Jesús. Versículo 50. Entonces, todos lo abandonaron y huyeron. Que por cierto ahí meten un texto que para algunos ha sido muy curioso, de un hombre que tenía una sábana, que solo estaba cubierto con una sábana, y que lo agarraron y entonces dejó la sábana y salió cual Adán por ahí corriendo. ¿Sí? ¿Lo han visto? Allá abajito lo van a encontrar. Para que no se nos enrede la pita con este tema, estudiando algunos comentaristas, todos apuntaban a la realidad de que esa historia está metida justamente ahí para mostrar el grado de cobardía que tuvieron. Lo que se dice de ese hombre es que huye, mostrando una y otra vez que realmente todo el mundo dejó a Jesús, aún a costa de la dignidad. ¿Sí? Cuando nuestra vida no está alerta ni en oración dependiente a Dios, cuando viene la prueba y los días oscuros, lo más seguro es que vamos a claudicar de nuestra fe, que vamos a abandonar. Ahora, les quería hablar acerca de la actitud nuestra. Cuando vienen las pruebas a tu vida, cuando se ponen las cosas peludas, oscuras, difíciles, cuando ves que la voluntad del Señor duele, cuando el Señor te llama quizás a lugares, a situaciones que sientes que van a ser como una prensa en tu vida, una prensa, yo quiero que te preguntes y que te contestes: ¿con cuál actitud te identificas más? ¿Con la de Jesús o con la de los discípulos? Seguramente se darán cuenta que este texto es un espejo para nosotros, ¿sí o no? Los discípulos son el reflejo de nuestras actitudes. Y en verdad oro que alguien haya dicho: no, yo soy como Jesús. Amén, si es así, ¿cierto? Pero al menos este servidor no. Los discípulos son un reflejo de lo que nosotros somos. Hombres y mujeres que les cuesta depender, que se mantienen dormidos en los laureles, que no somos conscientes de la batalla que se libra fuera de nosotros y dentro de nosotros, que somos incautos en pensar que la vida de fe es fácil, que es un jardín de rosas, como dice por ahí una canción cristiana. La vida de fe es una batalla que se tiene que pelear y una carrera que se tiene que correr. Eso es algo difícil, vivir la fe. Por eso es que te dicen: está alerta, porque los peligros son muchos. Muchos son los peligros, para que tú empieces a renegar de Dios, a dejarlo a Él, a empezar a actuar en tus propias fuerzas, a dejar de depender de Él.
Los peligros son montones, montones. Y nuestro estado constantemente es un estado de indefensión. Y por último, un estado de traición a nuestro Señor. Pero aquí está nuestra esperanza. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, escuchen esto, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel para quienes son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hablando de Dios, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y sé que tiene como mucha carne estos versículos, es como una cosa compleja de entender, pero en última, si se dan cuenta, el autor de Hebreos nos está diciendo que el sufrimiento de Jesús, ese padecimiento en Getsemaní, esa lucha que tuvo entre su voluntad y la voluntad de Dios, era necesario para que Él fuera perfeccionado, perfecto. Y uno se pregunta, ¿cómo así? Pero Jesús no era perfecto. Si dice que Jesús nunca pecó, entonces ¿a qué se está refiriendo este autor? Y algunos teólogos han especulado esta afirmación, a la cual yo me agrego. Y es que la obediencia de Jesús necesitaba ser probada en ese momento de Getsemaní. Porque en últimas, Jesús es el sacrificio expiatorio. Jesús es el que toma nuestro lugar. Nosotros somos contados por justos, por la vida justa de Jesús. Y Él tenía que ser probado en obediencia para que fuera perfecto para cubrir todas nuestras desobediencias. Él tenía que ser perfecto en todo, en todo. Aún en este momento donde su voluntad iba a ser aplastada para poder cumplir la voluntad del Padre. Y así, ahora sí, tener un Salvador que no solamente conoce lo que pasamos nosotros cuando estamos peleando con la voluntad de Dios para nuestra vida, sino un Salvador que es perfecto, perfecto, que sí cumplió lo que tú y yo nunca podemos cumplir. Por eso es que era necesario perfeccionar a Jesús a través de esas pruebas. Perfeccionarlo ahí, justamente cuando yo no estaba peleando con Satanás, sino con Dios mismo, que es constantemente nuestra pelea. ¿O no es nuestra pelea la voluntad de Dios? Hacer nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Definir lo que es bueno y lo que es malo. Definir lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Definir lo que nos hace felices o lo que no. Definir quién toma las riendas de nuestra vida y las decisiones de nuestra vida. ¿No es eso constantemente nuestra pelea? Constantemente. Por eso necesitábamos un sumo sacerdote, un Salvador, que sí cumpliera lo que tú y yo no podíamos cumplir. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor. Aunque era el Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser el autor y la fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. Mis hermanos, yo no sé en este momento cuál sea la tensión que tú tienes con la voluntad de Dios.
Y estoy seguro que la tienes. Yo la tengo. Quizás es por obedecer cosas que Él te está llamando a hacer, que están siendo costosas, que te parece que son difíciles. Quizás es porque hay eventos y situaciones en las que estás que literalmente te están poniendo a pelear contra Dios. Sea por pérdidas, sea por la economía, sea por condiciones y circunstancias especiales en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, cosas que te están poniendo a pelear con Dios. Como que, ¿dónde estás tú? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué no más bien me quitas estas cosas? ¿O por qué no me das lo que yo te estoy pidiendo? Y se siente como un forcejeo muchas veces en nuestra vida, esta realidad de pelear, esta pelea de voluntades. Y este texto, mis hermanos, si hay algo que es central y protagónico para nosotros, es que nuestra mayor gloria y bienestar está en aprender a morir a nuestra voluntad para vivir la voluntad de Dios y cosechar los frutos de la voluntad de Dios. Gracias a Jesús, que pasó una hora tortuosa en la cruz, y la vamos a ver dentro de 8 días. Una cosa espantosa. Y gracias a que Él se dispuso de eso, tú y yo tenemos vida hoy. Tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos la capacidad, de alguna manera, de empezar a obedecer a Jesús. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser adoptados como hijos, recibidos, vistos con gracia por Dios, porque ya la ira la recibió toda nuestro Señor Jesús. Ahora, por su obediencia, nosotros somos los que cosechamos esos frutos. Y gracias a Dios por eso. Pero sabes que esto es un principio de la vida. La voluntad del Señor, aunque duela, siempre traerá frutos de vida eterna. Por eso quisiera animarte en esta mañana a 2 cosas. Una, que tú pongas tu confianza en el Señor Jesucristo, quien en su obediencia cubrió todas las desobediencias tuyas, pasadas, presentes y las que vienen. Y ya pagó eso. Poner la fe en aquel que recibió el precio de la ira de Dios, el precio de nuestro pecado. Poner la fe en Él. Pero por el otro lado, mi hermano y mi hermana, yo quisiera alentarte en esto. Aunque la voluntad del Señor duele, vale la pena siempre. Vale la pena creerle a Dios. Quiero animarte a que le creas. Yo no sé qué estás pasando, pero créele a Dios. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aún en los momentos en que más te duele. Oremos. Señor, nosotros queremos pedirte perdón, porque en verdad nosotros, ante la prueba, ante el dolor, nosotros sí nos parecemos mucho a los discípulos, estando adormecidos, estando desprevenidos. Perdónanos, Señor. Hoy nos acercamos a ese sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús, que no solamente nos otorgó el perdón, que no solamente abrió camino para que pudiéramos acercarnos al Padre, sino que también nos capacitó para entrar en esta relación íntima con Dios, en donde somos perdonados, pero también fortalecidos, dirigidos, transformados a tu imagen. Queremos entregarte, Señor, las múltiples formas y maneras en las que hemos estado peleando con tu voluntad. En algunas quizás estamos esperando respuesta, en algunas ya sabemos que es un no de tu parte. Y oramos que tú nos enseñes que hay vida en morir, que hay frutos
cuando nuestra voluntad muere para abrazar la tuya. Y eso se puede expresar de tantas maneras, Señor, que yo te pido que por favor tu Espíritu traiga convicción de pecado y convicción particularmente de cuál es esa voluntad a la cual tú nos estás dirigiendo. Pero por último te pido fe. Danos fe, Señor Jesús. Fe para creerte a ti. Nosotros somos muy incrédulos. Necesitamos fe para creerte. Creer que tu sacrificio es suficiente para nuestro perdón, pero también creer que tu voluntad siempre nos llevará a cosechar los frutos de vida que tú prometiste dar. Por eso salimos dependiendo de ti. Queremos descansar en ti. Te bendecimos, Señor. Te amamos. Y anhelamos honrarte con todo lo que somos. Para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.